Bueno, buenos días a todos, colegas de aquí de Uruguay o del resto de Latinoamérica. Sé que hay mucha gente extranjera. Eh, la clase de hoy, que hacemos todos los martes, voy a compartir pantalla aquí. El punto que vamos a tratar hoy es justamente uno de los temas quizás más importantes para la pediatría hospitalaria, que es cómo identificamos el estado de shock o choque, en algunos países se le dice choque, en algunos países de habla hispana estoy hablando, en un niño. Es un tema de los más importantes, a mi entender, porque es fundamental para la toma de decisiones en niños con estado de choque. Obviamente, todas las intervenciones son tiempo dependientes, o sea, el resultado final evolutivo y los desenlaces asistenciales tienen que ver con el momento en que se identifica. El paradigma actual es que cuanto antes, obviamente, lo identifique, va a ser mejor el pronóstico del niño. Por ende, hay que trabajar en esto en los servicios, en todos los servicios de urgencia, en los servicios de UCI, en los servicios de internación hospitalaria, también en la prehospitalaria. O sea, toda la cadena de atención debería tener formación continua con este tema. Cuando uno mira la historia, uno se preguntará por qué el estado de shock. Bueno, se le atribuye a un cirujano francés, Henri Ledrand, del siglo XVIII, que en ese tratado, que está en la foto, publicó, en realidad lo publicó originalmente en francés, pero luego fue traducido al inglés, y aunque no sé francés, el estado era de conmoción, digamos, conmoción o un golpe. Interesantemente, en la traducción, en el original francés, el estado de shock, ¿no? Nunca lo usó Lebrun, pero básicamente después otros cirujanos posteriores tomaron un poquito en cuenta cuál era la traducción clínica, qué era lo que traducía este estado de gravedad, y bueno, básicamente a distintos tipos de injuria. Puede alguien entrar en estado de shock. Eso es un poco la historia para los que le interese. Si uno se va más atrás, puede fijarse que para el padre de la medicina, Hipócrates, así se describía el inicio, así se describía el inicio de la muerte. Si ustedes leen, nariz afilada, ojos hundidos, orejas frías y contraídas, piel frontal, arrugada, distendida y parchada, el color del rostro verdosa, lívido de color plomizo. Bueno, lo que era el final de la vida, Hipócrates cuando veía esta clínica, hay colegas acá presenciales, así que voy a poner un poquito para que vean las imágenes, lo que era para el final de la vida para un paciente en estado de shock, es en realidad el inicio del trabajo para el médico moderno, ni que hablar para los que trabajan en la etapa de reanimación o en el ámbito de cuidados críticos. O sea que el estado de shock está con el hombre desde que el hombre es hombre. Claro está que recién en este último siglo es que tenemos cada vez más, pasa Bruna nomás, cada vez más herramientas como para que este estado de shock se revierta y que mejore y que sobrevivan los pacientes, aunque es uno de los estados de mayor gravedad. Bien. ¿Qué es el shock? Alguien tiene que preguntarse algo tan básico como ¿qué es el shock? Bueno, es la incapacidad de aportar sangre y oxígeno para cumplir las demandas tisulares. O sea que el estado de shock lo que habla y traduce es un estado de desbalance o desequilibrio entre la demanda de sangre y oxígeno y el aporte, o sea, lo que puede el sistema cardiovascular llegar a transportar hacia los tejidos, y también puede que también en ciertas situaciones los tejidos demanden más oxígeno y que el sistema cardiovascular sea insuficiente en esta entrega. Pero en realidad el estado de shock, o de shock, no sé si ven ahí, ¿sí? El estado de shock en realidad es un evento clínico. Básicamente es clínico. Uno no necesita, y esto voy a insistir en esta charla, que es corta, pero quiero que como que quede,
Uno necesita un examen para diagnosticar shock. Uno necesita estudios sofisticados. No, el estado de shock es un estado clínico que lo que hace esa manifestación clínica es traducir el fallo cardiovascular, o sea, el sistema cardiovascular fracasando en su tarea principal, que es la entrega de sangre y oxígeno a los tejidos. Como para hacer, es un juego de palabras, pero en realidad es muy importante distinguirlo. O sea, todo niño que tiene shock y que tiene esa manifestación clínica y ese estado clínico, obviamente tiene un fallo cardiovascular. Ahora, no todo niño que tiene fallo cardiovascular presenta shock. Esto puede ser algo que tiene como un contrasentido, pero es una disquisición, me parece importante como para entenderlo, de que muchas veces si uno tiene un paciente que está soportado con intervención respiratoria, ventilación mecánica, o también soporte inotrópico, y no tiene la manifestación clínica de esa alteración del gasto cardíaco, de la entrega y demanda de oxigenación tisular. Pero no quiere decir que no tenga shock, que no tenga fallo cardiovascular. Porque si uno fuera y apagara la bomba de la dopamina, de la noradrenalina, o estudiar al paciente, ¿qué sucedería si uno lo deja libre? Seguramente se va a manifestar el estado de shock y uno lo vea clínicamente. ¿Sí? Lo que sí es importante que ustedes sepan, que todos sepamos, es que cuando hay un niño que tiene estado de shock, no hay dudas de que hay fallo cardiovascular. Este tremendo estudio, hay artículos que son buenos, la mayoría son malos, de todos los que escribimos, y hay artículos que son muy buenos y son como reveladores, como que pueden poner en pocas palabras, en pocos párrafos, los conceptos que parecen muy difíciles, pero que se hacen sencillos. Esa es la destreza del buen escritor. Bueno, Jean-Louis Vincent es uno de los padres de la actuales cuidados críticos, es un intensivista adulto radicado en Bélgica, y De Baker también es europeo, y les recomiendo leer esto, que es el shock circulatorio, ¿no? El fenómeno circulatorio del shock. Y ellos justamente hacen esta disquisición importante, que el shock es la manifestación clínica del fallo cardiovascular, que puede haber fallo cardiovascular sin shock, pero nunca shock sin fallo, y que siempre hay que tratar de pesquisar el fracaso, que es como todo en medicina y como todos los eventos fisiopatológicos, son un proceso dinámico que se va dando. Cuando uno tiene el estado de shock, hace rato que viene el fallo cardiovascular en marcha. Entonces uno puede ir pesquisando qué niño, en nuestro caso niño, puede estar entrando en etapas avanzadas, que se diagnostica fallo cardiovascular, pero además que está progresando o deteriorándose la función cardiovascular. Y si se quedan con este mensaje, yo ya me gané la mañana, que es que hay 3 ventanas clínicas. Yo insisto siempre cuando paso visita y con el resto de los colegas, las 3 ventanas clínicas son 3, son, como dice la palabra, son ventanas clínicas, es el estado neurológico del paciente, la diuresis y las alteraciones cutáneas, o sea, el examen cutáneo, incluyendo, obviamente, el calor y la temperatura de la piel, así como su tiempo de reperfusión capilar y los pulsos. Pero con esas 3 ventanas uno puede pesquisar rápidamente qué paciente está en estado de shock. También Vincent, hace unos años, hace esta revisión, que también ahí dice que es un tributo al profesor Max Harry Weil, que era un cirujano inglés, que fue uno de los primeros que escribió hace más de 100 años, no qué era este estado de shock. Obviamente la cirugía, como siempre, va de la mano de las guerras. Y ahí ponen hasta los dibujos de las ventanas, ¿no? De cómo tiene lo que es la alteración del sistema nervioso central y la alteración sobre todo del estado de conciencia. Estos son colegas de adultos, donde la hipotensión está muy frecuente, pero yo voy a hacer unas disquisiciones con respecto a la presencia de hipotensión en niños, la oliguria, o sea, la disminución de la diuresis, como la otra ventana, y después el estado cutáneo, ¿no? Piel moteada, mala perfusión periférica. Ellos incluyen el tema de la hiperlactacidemia, pero yo voy a hacer una disquisición, yo no lo quise tachar porque este es el dibujo original, pero yo insisto, no necesita alguien, ningún clínico, ningún médico que atienda a niños necesita un examen de laboratorio, como por ejemplo el láctico, que en muchos lugares ni siquiera está disponible para diagnosticar shock. Pero sí tiene esas 3 ventanas clínicas. Cuando hay una alteración, uno tiene que enseguida, algo se tiene que gatillar a nosotros de tratar de ir a pesquisar a ver si ese niño
progresa, ¿sí? Y si está en estado de shock o no, o en riesgo de estar en estado de shock. Por ejemplo, alguien puede estar con baja diuresis y no estar chocado, pero cuando hay alguien detecta que bajó la diuresis, tiene que estar pensando, bueno, tengo que ir a pesquisar si no hay fallo cardiovascular. ¿Sí? O sea que estas ventanas es por donde uno mira los fenómenos que son clínicos y enseguida gatilla la presunción clínica de que pueda estar. La diuresis es el gran olvidado. Es el gran olvidado de la clínica. Y en pediatría nos pasa muy seguido. Solemos obviar preguntar a los cuidadores del niño si el niño viene orinando bien o no. Y en realidad también los padres es raro que consulten porque orina menos. Por lo general consultan por otras cosas, pero cualquier niño que está cursando un cuadro respiratorio, ni que hablar neurológico, la diuresis es algo que hay que ir a pesquisar. Y digo, es el gran olvidado porque van a ver que muchas veces en los hospitales con los pañales de los niños, eso uno pone orinas perdidas. Bueno, pero ¿qué es orinas perdidas? Es un pañal lleno que estaba pesado. Los padres, cuando uno les pregunta, bueno, ¿está orinando? Muchas veces dicen, no, desde ayer de noche no orina nada. Bueno, eso tiene que pesquisar y la traducción fisiopatológica es, bueno, no estará hipovolémico el niño y por eso está orinando menos, porque hay menos filtrado y hay alteraciones ya renales del funcionamiento, capaz normal o no anormal. Bueno, diuresis, primer ventana. Lo otro, la piel. Estas fotos, obviamente, son niños que ya están en un estado avanzado de mala perfusión periférica, pero el estado de la piel es quizás el elemento más disponible que uno puede ver y tocar. Y en niños creo que hay 2 o 3 confusores frecuentes que nos pasa, que bajamos como un poco la guardia en la pesquisa del estado de shock, que es, por ejemplo, está frío, está mal perfundido porque está frío, o está mal perfundido porque está con fiebre, está con fiebre. Bueno, hay que ver, porque en realidad si hay niños que están con fiebre y no tienen nada de trastorno de perfusión. Y hay otros niños que están con frío y están bien perfundidos. O sea que hay que ir a pesquisar y no bajar la guardia en el sentido de que el estado del examen cutáneo y de la perfusión cutánea es clave hacerla bien. Y eso también es algo que hacemos mal clínicamente. El tiempo relleno coronar, hay una técnica para medirlo, hay una técnica para evaluarlo. Por ejemplo, la doctora Fleming viene hace muchos años, hace más de 10 años estudiando tiempo de recoloración en niños. Ustedes tienen que saber que el valor de la perfusión tiene valor hasta incluso tiene correlación con el estado de la saturación venosa central de oxígeno. O sea, uno indirectamente por una mala puede hablar de que hay más extracción tisular de oxígeno, ¿sí? Y hay estudios de antes que muestran que no, la temperatura central del niño, que el niño que esté con fiebre, no cambia tanto el tiempo de recoloración. No queda tan claro si lo cambia o no lo cambia, pero en principio uno tiene que pensar que un niño con un trastorno de la recoloración y de la perfusión tisular, ¿sí? Tiene shock hasta demostración del contrario. Por lo menos tengo que ir a cerciorarme y a controlar bien ese niño que está mal perfundido o con las manos muy frías, ¿sí? Y ahí tuvo una técnica, por ejemplo, hay que medirlo con el dedo, ¿no? Y usar el dedo o el dorso de la mano en los lactantes, por ejemplo, es muy útil clínicamente. Hay que mantener presionado por al menos 5 segundos. Yo en un momento, ahora se me han roto tanto que yo andaba con un vidrio de hacer frotis sanguíneo en la billetera porque uno aprieta el extremo distal y ve la recoloración y cuando está blanco, ahí uno suelta y eso es muy importante medir cuánto tiempo tiene de recoloración. Porque no es lo mismo un niño que tiene un tiempo de recoloración de 2 segundos, o si está prolongado 3, 4, 5, 6 segundos, 7 segundos, y uno mismo si empieza una etapa de reanimación de ese niño y empieza a hacer intervenciones sobre el sistema cardiovascular, puede hacer el seguimiento con esa perfusión distal. Por ejemplo, si un niño, uno empieza a reanimarlo porque piensa que está en estado de shock y tenía un tiempo de recoloración de 6 segundos, y ustedes van, después de haberle puesto algún bolo de fluido, aporte con oxígeno, algún inotrópico, y van y a la hora el niño está con 4, quiere decir que estamos por el buen camino. Y eso es algo, incluso ella, la doctora Fleming, hace esa distinción de que no hay que poner que está prolongado o que está normal, hay que poner cuántos segundos tiene.
No, evitar los signos matemáticos, el de mayor o menor, evitarlo. Y lo que hay que saber es que el normal es 2 segundos o menos. Si tiene más de 2 segundos, o sea, 3 o más, ya hay una alteración del tiempo de recoloración. ¿Sí? Así que es un examen que es gratuito, que no es invasivo, que lo podemos hacer todos, no es difícil, pero sí hay que ser ordenado y ser conciso en la lectura. ¿Sí? ¿Y por qué se insiste tanto en el relleno capilar? Porque es un método de medida que puede correlacionarse, por ejemplo, con la detección de fallo cardiovascular y de enfermedad severa en niños. Eso está bastante estudiado en niños y en realidad los trastornos hemodinámicos, cardiovasculares, con el tiempo de recoloración uno lo puede medir. O sea que si uno constata, cualquier niño, tenga fiebre o no tenga fiebre, que tiene un tiempo de recuperación de 3 segundos o más, aunque esté llorando y aunque esté de buen aspecto, uno tiene que mirarlo un poco más. Y es una bandera roja que se abre como para evaluar a ver si ese niño, si eso mejora o no mejora según lo que yo hago o espontáneamente. ¿Sí? Ese es el mensaje. Un tiempo de recuperación, obviamente, si es normal, no descarta un estado de shock. Y eso es algo muy importante, que lo voy a explicar un poco más adelante. Hay niños, los niños responden distintos, todos respondemos distintos, todos tenemos nuestro fenotipo de respuesta inflamatoria a cualquier agresión, ¿sí? Y hay niños que pueden estar chocados con un tiempo de recuperación de 1 segundo. Por eso es un trípode clínico. Es, bueno, ¿está orinando menos? Bueno, ¿cómo está el tiempo de recuperación? ¿Está normal? ¿Cuánto mide? Después, ¿cómo está de conciencia? Si veo que 2 de 3 ya están alterados, bueno, abro y capaz que ahí a ese niño tengo que mirarlo distinto, empezar a hacer intervenciones. La charla de hoy no va a ser sobre qué hacer, sino se va a centrar en esto, en el reconocimiento. Y este reconocimiento vale para toda la cadena de atención hospitalaria y extrahospitalaria. Esto vale en UCI. En UCI puede ser que los edemas, los niños que están muy pueda tener algún tipo de salvedad, uno puede tener un poco más de cuidado dónde lo mide, quizás más proximal y en los lugares donde hay menos edema tisular, pero cuando hay un tiempo de recuperación prolongado, uno tiene que pensar de que no puede haber, tiene que sospechar muy altamente de que hay un estado de shock. Esto es lo que le dije hoy. Por lo general, el tiempo de recuperación prolongado, esto es un estudio que hizo Raúl Bustos en Chile hace unos años ya, y vio la correlación y cómo es un predictor de que un tiempo de recuperación de 3 o más se correlaciona bastante bien con una saturación venosa central menor de 70, que es uno de los objetivos que se tienen en UCI, por ejemplo. Pero lo que le quiere decir es un muy buen marcador clínico accesible del estado de oxigenación y del estado de perfusión tisular. Esto está validado, esto es lo que les digo, para los que hacen UCI sobre todo, el alto valor predictivo positivo que tiene, si el tiempo de recuperación es normal, uno con bastante seguridad puede decir de que la saturación venosa central está bastante alta. Bueno, ¿qué es el shock? Uno tiene que pensar qué es el shock y esto va de la mano con la definición. Esta fórmula, muy conocida por los que hacemos UCI, pero debería ser conocida por todos nosotros. Básicamente, esta alteración y este desbalance entre la disponibilidad de oxígeno o la disponibilidad de oxígeno tisular viene determinada por lo que es el gasto cardíaco y lo que es el contenido arterial de oxígeno, ¿no? Gasto cardíaco, los determinantes del gasto cardíaco son frecuencia cardíaca y el volumen inyectado de sangre. ¿Sí? ¿Y qué afecta sobre todo el gasto cardíaco? ¿Cuáles son lo que se llaman los determinantes del gasto cardíaco? ¿Qué es lo que determina cuánto volumen se eyecta? Son 3 grandes factores, que es el estado de la contractilidad miocárdica, el estado de la precarga o el estado de base en el cual se llena ese ventrículo que va a contraerse y eyectar, y también cuál es el estado de las resistencias vasculares sistémicas, que por lo general son las postcarga, o sea, todo lo que se opone a la eyección de ese
ejemplo más clásico puede ser un estado de shock, por ejemplo, se empieza a alterar todo esto y cuando baja el gasto cardíaco, por lo que sea, por lo general uno ve clínicamente que aumentan mucho las resistencias vasculares periféricas, lo ve clínicamente eso. Y obviamente la taquicardia. Sobre la taquicardia, que es un gran determinante, digamos, de esto de la disponibilidad de oxígeno, uno tiene que saber que los niños tienen poca reserva funcional. Los niños pequeños, por ejemplo, tienen basalmente una frecuencia cardíaca capaz de 150, 160 latidos por minuto. Cuando entran en estado de bajo gasto, y uno de los principales mecanismos, por mecanismos simpáticos, ¿no? Y el sistema parasimpático que regula muchas veces la frecuencia cardíaca, cuando hay una etapa de estrés, sube la frecuencia cardíaca. Un adulto puede subir de 60 a 120 sin problema, ir al doble de frecuencia cardíaca, pero un niño no puede ir de 160 a 300 de cardíaca. O sea, es muy acotado lo que es la reserva funcional o cómo mantener el gasto cardíaco solo a expensas de la frecuencia cardíaca. O sea que un niño, y obviamente la frecuencia cardíaca en menos también vale, ¿no? La taquicardia vale, pero también la bradicardia. Muchas veces hay niños que están chocados, que están bradicárdicos. O sea, es insuficiente el gasto cardíaco, por eso determinante. Pero bueno, el otro gran determinante, además de la disponibilidad que tiene de oxígeno en los tejidos y de sangre, es el contenido arterial de oxígeno. Que eso hablamos algo en la clase de fallo respiratorio, de qué es lo que lo determina. Bueno, ahí está cuán saturado está la hemoglobina y el principal factor acá es la hemoglobina. Por eso no es de extrañar que una anemia aguda altere tanto y choque tanto, ¿no? Obviamente está el componente hipovolémico, pero también la anemia aguda. La anemia aguda genera, o la anemia crónica incluso, genera un montón de mecanismos compensadores porque lo que baja es el contenido arterial de oxígeno. A partir de esto, y voy a hacer una defensa de la toma de presión arterial en niños. Nosotros venimos de un paradigma que decía, y que dice, y solemos repetir, lo dicen los libros, todos, que la presión arterial en niños no sirve, se ha deformado. No. ¿Cómo no va a servir la presión arterial? En niños sirve y sirve mucho. Lo que sí tenemos que saber, antes se decía que el shock, por ejemplo, descompensado, el estado de bajo gasto, de choque, como le quieran decir, descompensado era aquel que asociaba hipotensión. ¿Sí? Ahora, todo niño que uno sospecha que hay bajo gasto cardíaco, que hay una alteración del gasto cardíaco y estado de choque, tienen que tomarle la PA. Y si tiene presión por debajo, obviamente que tenga un adecuado manguito, obviamente en niños chicos más difícil y quizás no hay que hacer una sola medida de presión arterial, sino que hay que hacer 3, no invasivas capaz, y hacer un promedio entre ellas. Y si está hipotenso, confirma el shock. ¿Me explico? O sea, uno no puede dejar de ir a buscar ese evento clínico que es la presión arterial. Y al final de esta clase, en un ratito, ya les voy a decir que es muy frecuente ver niños chocados, hipotensos, que les hablan. Que les están hablando y está lúcido y está hipotenso, chocado. Y eso pasa por lo general en los niños más grandes. No porque hablan, pero que están con no tanta alteración de conciencia y sin embargo están hipotensos. ¿De qué depende la presión arterial? Bueno, del flujo sanguíneo que haya y del estado de las resistencias vasculares periféricas. Cuando uno tiene hipotensión, directamente ya pudo haber entrado el paciente en un estado de vasoplegia, o sea, ya no hay ni siquiera respuesta del sistema regulatorio de la resistencia vascular específica y simplemente queda toda la economía arterial abierta, que por lo general son estados avanzados. ¿Sí? Van a ver que en adultos es como prácticamente que obligatorio que el paciente esté hipotenso. Es muy frecuente que los niños, y eso sí es algo bien pediátrico, los niños conservan muy bien la presión hasta alta entrada del estado de shock. ¿Tá? Por eso es que nosotros medio como que no le damos la suficiente relevancia, pero quiero hacer una defensa grande. Ahí tienen van a ver que muchas de las diapos se las tomé a Open Pediatric, que es una plataforma que siempre recomiendo, que hay de todo tipo y color, están en doble idioma, o sea, están traducidas del inglés, y son fundamentales que ustedes la tengan ahí como en la biblioteca virtual, siempre Open Pediatric como algo muy importante como a tener a disposición. Ahí está la fórmula, ¿no? De la presión sistólica mínima. Esto es la sistólica, 70 más la del niño por 2 en años. Ahí más o menos le van a tener un aproximado de cuánto debería ser la presión sistólica.
El monitoreo más importante es clínico. Como decía William Osler, uno de los padres de la medicina moderna, el arte de la medicina está en la observación. No toquen al paciente, diga primero lo que ven. Y eso, niños, es muy importante. Observen, reflexionen y compartan. La medicina se aprende a la cabecera del enfermo y no en el salón de clase. O sea, no acá donde estamos, sino ir a ver niños al lado de la cama. Solamente esto quería mostrarles los 3 grandes tipos de shock. Estado de shock, ¿cuáles son los tipos? Bueno, hipovolémico, cardiogénico y distributivo. Un poco las palabras los ayuda a saber, según los determinantes del gasto cardíaco, dónde está el principal problema. Lo que comparten todos es el estado de taquicardia. La taquicardia es como el factor común, denominador común de todos los distintos estados de shock. Salvo, y eso puede que lo vivan, aunque es muy raro, pero se ve en neuroinjurias. Los pacientes con neuroinjurias pueden estar chocados y bradicárdicos. Muchas veces por alteración del control autonómico, ni que hablar por desconexión, corteza y encéfalo, el resto del cuerpo efector, digamos, pero básicamente todos tienen taquicardia. O sea que, niño taquicárdico, levanto la mano. No, está llorando y está con fiebre. Pero está taquicárdico. Controlale de nuevo cuando deje de llorar, controlar de nuevo o considerar ese como un factor que obviamente puede elevar la frecuencia cardíaca. Pero ojo, y por lo general van a ver taquicardia de reposo. Bueno, el reposo en lactante, hospitalizado, en un servicio de emergencia es difícil de conseguir, pero hay que ir a buscarlo. ¿Está? Según el tipo, en esa tabla ustedes van a ver, esto yo les voy a dar la grabación, se lo guardan y van a ver dónde está el principal problema. El shock hipovolémico, el estado de shock hipovolémico, el clásico caso que ahora estamos viendo en el hospital, por ejemplo, la gastroenteritis aguda con mucha deshidratación, dan una hipovolemia tan severa. Acuérdense que la volemia determina el gasto cardíaco también, el estado de la agonía. Entonces, y sobre todo la precarga que tiene con la que va a eyectar el ventrículo, y por ende la hipovolemia da baja precarga y por ende puede hacer bajar el gasto cardíaco y van a tener la taquicardia compensadora, los otros no, puede aumentar la contractilidad transitoriamente, ¿sí? Y lo que tienen, igual que las hemorragias, tienen un gran componente clínico de aumento de resistencia vasculares periféricas, que eso lo ven a nivel de la piel, básicamente a nivel de la piel. El otro que también da gran componente de vasoconstricción periférica es el shock cardiogénico, donde el principal problema está en la contractilidad, en la contracción miocárdica. O sea que van a tener que está disminuida, ¿no? Y ahí van a tener la taquicardia, como les dije, y además distintos tipos hay de causas que pueden dar las etiologías de fallo de contractilidad y por ende shock cardiogénico, donde el principal problema es cardiogénico. Y después uno tiene el distributivo, que obviamente la reina de este tipo de shock es la sepsis. Otro día hablaremos de sepsis. Y en todo caso, cuando hay shock en el contexto de una sepsis, uno piensa que es un shock séptico, ¿no? O sea que, y algo muy importante, como conceptualmente importante, que les quiero transmitir, es un shock. Un niño con una gastroenteritis, con una hemorragia aguda, empieza con un shock que es principalmente hipovolémico, pero después, cuando se prolonga, puede empezar a afectarse todos los demás determinantes. Cuando está muy chocado un paciente, puede empezar a fallar la contractilidad, aunque el problema inicial no era ese. El shock séptico, por ejemplo, tiene todos los distintos elementos. Tiene hipovolemia, tiene componente cardiogénico, da toque de la y además tiene toda la alteración de la vasculatura y de los mecanismos de regulación del tono vascular sistémico arterial. Así que tiene todo. O sea, no hay, como todo en medicina, no hay un absoluto. ¿Me explico? Uno tiene un deshidratado grave, que estaba haciendo fiebre, que está cursando una infección, que la madre lo trae, y bueno, quizás el componente principal es hipovolémico. Y uno con reposición con fluidos, que lo va a tener que hacer, empieza a mejorar y salir del estado clínico de shock. Pero puede que no, y haya otros mecanismos, y capaz que sí hay un componente séptico importante. Muchas veces uno hace los diagnósticos en retrospectiva, pero cuando uno está manejando tiene que empezar a pensar el manejo de estos pacientes según los determinantes del gasto cardíaco y dónde voy a ir a actuar con uno u otro, y también estos son esquemas grandes, por eso le digo, después todo se entrelaza. Es como fallo respiratorio y lesión pulmonar aguda. Puede haber un paciente que empieza con mucha lesión alveolar, pero también suma o lesión canalicular, resistiva, pero después a la larga se afecta. No hay absolutos, aunque nosotros los tratemos de disecar para entenderlos un poco mejor.
O sea que hay que ver al paciente, como decía Osler, el examen clínico y atender al niño y cómo está con su madre, con su padre, es clave. Lo mismo que, ¿no? Ocultarlo, ir, tocarlo, ocultarlo, ver el tiempo de recuperación con los determinantes que vimos y con los cuidados que... Un cosa que olvidé decir es, se recomienda que cuando viene el niño desde el exterior, y más en invierno, por ejemplo, uno lo ponga en un ambiente, con un ambiente térmico neutro, alrededor de 15, 20 grados que haya en la habitación, y espere unos segundos para evaluar la perfusión. Todos esos determinantes son importantes, ¿no? Si viene de la calle, capaz tiene una vasoconstricción, verifica que es transitoria, que es como la respuesta al frío, pero después se tiene que ir y se tiene que acomodar. Bueno, shock, y lo habrán leído muchas veces. Frío, caliente, ¿cuál es cuál? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, el reconocimiento del shock frío es bastante claro lo que dice la palabra. Básicamente tiene las extremidades frías, ¿no? Y obviamente abajo la taquicardia que siempre está, y después tiene muchos signos cutáneos. O sea, va a haber de esas 3 ventanas clínicas, ¿no? Uno va a ir y tocar, y los pulsos, acuérdense que si uno, me cuesta, no tiene pulsos. O sea, en principio, si te cuesta, lo más seguro es que si empezás a sentir algo sea quizás tu pulso y no el del niño. O sea que el estado de los pulsos periféricos y el estado de la coloración cutánea, de la temperatura cutánea, eso lo tienen que tocar, tienen que evaluarle, el tiempo de recuperación medirlo siempre igual, siempre hacerlo de la misma manera y constatarlo en la historia de clínica para el que el colega, no es para el juez me diga o no me diga, que yo, no, es para que el colega que viene después sepa que en el momento que tú lo atendiste tenía, sí, un tiempo de recuperación prolongado, pero era de X cantidad de segundos, algo numérico como que nos ayuda a comunicarnos entre nosotros. Y lo otro que va a ir de la mano de los signos cutáneos, de la diuresis, ¿no? El trípode, cómo está la mente. Muchas veces estos niños están con acidosis, por eso digo, la acidosis metabólica puede ir en pesquisa, cuando hay algo alterado va a ir a buscar que no haya acidosis metabólica, que es cuando esos tejidos empezaron a generar cambios metabólicos que generan acidosis metabólica y disfunciones orgánicas. ¿Me explico? Y hay que ir a ver cómo está el estado de la función renal, la función hepática, la función respiratoria, y eso es súper importante. El sistema no es cardiovascular, es cardiorrespiratorio, sería, ¿no? Por eso van tan de la mano. Y en el estado, cuando hay alteración y fracaso cardiovascular, hay fracaso respiratorio tarde o temprano, va a haber. Porque además, ¿cómo va a estar el niño con bajo gasto cardíaco, alteraciones de gasto cardíaco? Y va a estar polipneico. A no ser que esté en estado muy avanzado, va a estar polipneico, porque está con acidosis y está la compensación respiratoria de la acidosis, y porque además necesita más frecuencia respiratoria porque hay más demanda, hay poco aporte y más demanda tisular, ni que hablar cuando está cursando una infección. Pero el frío, básicamente, los signos cutáneos son eso, ¿no? Una piel fría, los pulsos son más finos, el tiempo de recuperación está prolongado. Eso es el reconocimiento del frío. Y el caliente, el típico, es el niño grande, suele presentarse, escucho algo, alguien, por favor, apaguen los micrófonos. A ver, no quiero mutearlos a todos, pero voy a tener que hacerlo. Ahí apagaron. El séptico, el paciente con shock séptico hospitalario típicamente no tiene una presentación fría, por lo general es caliente. Y el niño grande también. O sea, no esperen tener un shock frío, o sea, sí, obviamente se puede encontrar, pero clínicamente puede tener un shock caliente que es el secundario cuando en realidad el gasto cardíaco puede estar hasta alto. O sea, hay un problema tisular, hay un problema de regulación vascular periférico y en realidad el niño está caliente. Vos lo tocás y está hasta, algunos dicen un tiempo de recuperación flash. O sea, está demasiado rápido el tiempo de recuperación, los pulsos están saltones y siempre está taquicárdico, ¿sí? Clínicamente, uno lo diferencia así, no es un paciente que esté frío, pero es un paciente que quizás no está riñando bien, que tiene alguna alteración de conciencia, y eso no insistí, pero la alteración de conciencia puede ser muy sutil. Puede ser un niño que está, y ahí se tiene que auxiliar de los padres, un niño que por momentos está, por momentos no está irritable, los niños chicos está un poquito, no tiene que ser un coma o un niño convulsivando. Obviamente, si fue un coma o está convulsivando, tiene fallo cerebral
Hay que ver si es por el estado cardiovascular tan severamente afectado o es porque tiene un problema primario del sistema nervioso central, pero las alteraciones son muy sutiles y uno tiene que estar muy, muy atento, digamos, a las alarmas que dice. Le puede preguntar a la madre, ¿cómo está el niño? ¿Está como siempre? No, lo veo más lloroso, o no, está muy molesto, no me gusta cómo está. Bueno, así que 3 ventanas: cutánea, cerebro, diuresis. Obviamente, cuando uno llega a que ya ni siquiera responde al dolor, está flácido, hipotónico, está hipotenso, no tiene pulsos centrales, ya estamos en una etapa avanzadísima. La idea es que ustedes se preocupen mucho antes. Cuando uno detecta alguna de las ventanas alteradas, no diagnostica shock, pero sí empieza a decir, ¿no será un shock? ¿No estará en estado de shock que tenía un fallo cardiovascular? ¿No orina, señora? ¿Por qué no orina? A ver, vamos a hacerle un poco de volumen y vemos si orina. Y si responde y era capaz que no comía hace mucho. O si está molesto, al rato voy y lo tengo que examinar de nuevo. Y todas las intervenciones que haga es ver esas 3 ventanas si mejoraron o no. ¿Sí? ¿Qué confusiones se pueden dar? Y nos pasa a todos. Quien diga que a nadie, que nunca se le escapó un shock a alguien paciente chocado, está mintiendo o no vio nunca paciente. Porque a todos nos pasó de no poder reconocerlo a tiempo. ¿Sí? Y bueno, parte de eso es aprender y empezar a tener su curva de aprendizaje y todos los días aprender algo. Insisto, el diagnóstico es clínico. Uno no espera acidosis. Puede estar un niño chocado sin acidosis metabólica. Eso sepan. Puede tener el láctico totalmente normal y estar muy chocado. Está con un fallo cardiovascular hace rato. Obviamente, por lo general se correlaciona que hay acidosis, uno va a ir a pesquisar. Pero un niño simplemente con una acidosis no quiere decir que esté chocado y no necesita una gasometría o un láctico para diagnosticar el shock. Es mucho antes del diagnóstico. Después, aunque no todo shock, niño chocado con fiebre es un shock séptico, y el ejemplo puede ser un niño que venía haciendo fiebre, tiene una diarrea, una gastroenteritis, que es una infección. Bueno, quizás lo que tenía era un shock hipovolémico principalmente y no tenía un shock séptico. El shock séptico es el estado de shock, uno de los más graves, y además la propia infección tiene una disregulación total y que persiste. Uno no lo mejora por lo general, y los fallos orgánicos se van sumando cada vez, y no lo mejora con volumen solamente. ¿Me explico? Por lo general requiere muchas intervenciones, eso es un shock séptico. Pero un niño que viene con una lo inverso hay que tener cuidado. Un niño que está deshidratado y que tiene una diarrea y que encima estaba en contacto con otro que tenía una diarrea, vos decís, bueno, está circulando el rotavirus. Pero si es con fiebre, ojo, no sea un shock de tipo distributivo, entonces hay que estarle arriba. Lo mismo que no toda sepsis es shock. Una cosa es shock séptico, otra cosa es sepsis. Uno puede tener una sepsis respiratoria o con otras disfunciones orgánicas, no tener fallo cardiovascular. ¿Sí? No confundir. Lo que les dije, la hipotensión es muy importante para mí, reiterarlo, aunque la hipotensión es más rara que de adultos, su presencia confirma. Quiere decir que ya está en una etapa de shock avanzado, seguramente descompensado, ¿sí? Y lo que les dije hoy de que la sepsis puede tener todos los tipos de shock juntos. ¿Qué no es un shock? Todo niño con taquicardia no está chocado. Por eso yo soy bastante crítico cuando cualquier niño que tiene fiebre y taquicardia le hace una carga volumen. Si uno le hace una carga volumen y un bolo de fluido es porque uno piensa que está hipovolémico y que eventualmente puede tener fallo cardiovascular. Y lo otro es, digo, ya me meto en una parte que no era parte de la charla, pero uno hace una carga, 2 cargas, 3 cargas y no le puso oxígeno, por ejemplo. O no vio que estaba hipoglicémico. O sea que cuando uno hace bolo de fluido, conceptualmente le estoy haciendo bolo de fluido no porque está feo, no porque está... No, es porque está seguramente no solo hipovolémico, sino que, o sea, la volemia está baja y empiezo a actuar sobre el sistema cardiovascular en serio, enseguida. ¿Sí? O sea, después lo otro es, no todo niño que está feo y que luce mal es un niño que está chocado. Puede estar feo y tener otras enfermedades y no un fallo cardiovascular. Después un niño con tiempo de recuperación prolongado de relleno capilar, prolongado aislado, no te hace un shock tampoco, por lo que le decíamos de los determinantes del ambiente y todo, pero sí es una bandera roja que se levanta. Y después, ¿qué no es un shock? Un niño que tiene exámenes anormales, ese niño que estaba el láctico un poco alto. Este debe estar chocado, pero capaz que no tiene signos de shock. Y buscá por qué tiene hiperlactacidemia de otro lado, capaz que lo reventaron a beta 2
clásico, mucho beta 2, uno de los efectos adversos más frecuentes es la hiperlactacidemia, la acidosis láctica. O sea que, en principio, esas adquisiciones me parecen importantes. Y un recordatorio a nosotros, entre nosotros los pediatras, es un niño pequeño no es un niño grande chiquito. ¿Vieron que nosotros decimos, un niño no es un adulto chiquito? Bueno, entre las edades pediátricas, las presentaciones difieren mucho. Yo creo que el reconocimiento del shock, el más dificultoso es el niño grande. Niño escolar, ni que hablar adolescente, que se asemeja más al adulto, y nosotros como que estamos tan acostumbrados a la taquicardia, tan acostumbrados a la polipnea de los lactantes, que no nos damos cuenta de evaluar la severidad que le da a un niño grande, por ejemplo, tener 130 de frecuencia cardíaca. Un niño de 12 años con 130 de frecuencia cardíaca tiene altísima la frecuencia cardíaca, capaz que al doble de lo normal. Tendrías que asustarte o por lo menos mirarlo bien a ese niño. Es como tener un lactante con 230. No sé, por poner un ejemplo, que ni siquiera eso. ¿Sí? Y los niños grandes pueden estar lúcidos, charlando y estar chocados. Y eso los residentes de UCI saben, porque se ve, y en realidad, siempre, ¿cómo está? ¿De cuándo no orinas? No, no orino de ayer. ¿Tá? Y la presión, te dice la enfermera, no le puedo medir. ¿Tá? Ese niño puede estar hablándote y estar lúcido. No esperen, lo que digo, hay una pesquisa, la pesquisa clínica es clave, el grado de astucia lo da también el alto índice de sospecha. No perseguirse tampoco en decir de que todo niño que está taquicárdico tiene shock, porque no es así. Pero uno ve la taquicardia, bueno, a ver, ¿qué le pasa a este nene? ¿Por qué está taquicárdico? No orina este niño. A ver, ¿está taquicárdico y orina? Está taquicárdico, pero está lúcido, de buen aspecto, orina bien y además la piel está sanita. Bueno, en principio digo, vamos a buscar la taquicardia porque la tiene. Pero no apañarse, por eso de ahí está la destreza que decía Osler, lo importante. Tienen que buscar en Open Pediátrica, hay muchas charlas de estado de shock pediátrico, de reconocimiento, también de manejo, de fisiopatología, están todas gratis. Les pido que por favor las aprovechen. Son tremendos trabajos, los mejores profesionales o de los mejores del mundo dan charlas ahí, que están traducidas al español, creo que a otros idiomas también. Y bueno, eso era lo que tenía un poco que contarles hoy, era la idea de la charla, bastante dirigida a la pesquisa y el reconocimiento del shock en pediatría. Voy a cortar la grabación y